Saludos cordiales. Este día como grupo les vamos a presentar la discusión de fisiología renal. Mi nombre es Alejandra Bolaños y les voy a hablar de la filtración glomerular. Para empezar hay que hablar de las estructuras que conforman el glomérulo. Este contiene una red de capilares que se ramifican y anastomosan y son revestidos por células epiteliales. Todo el glomérulo se encuentra cubierto por la cápsula de Bowman. Entre la cápsula de Bowman y los capilares se encuentra el mesangio. La sangre entra a través de la arteriola aferente y sale por medio de la arteriola eferente. Estas arteriolas son formadas por las arterias interlobulares. Los mecanismos de reproducción del ultrafiltrado. El ultrafiltrado es el paso de líquidos, prácticamente sin proteínas, a través del capilar glomerular. El capilar puede ser atravesado por moléculas neutras, con radio molecular inferior a 20 Armstrongs, pero no por los que son superiores a 50 Armstrongs. La reabsorción tubular comprende mecanismos tanto pasivos como activos y se reabsorben ciertas sustancias desde la tubular hasta el líquido intersticial renal y luego a la membrana peritubular hasta la sangre por ultrafiltrado. Para que una sustancia se absorba, primero debe ser transportada a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial y luego a través de la membrana peritubular hacia la sangre. Por tanto, la reabsorción de agua y de solutos a través del epitelio tubular hacia el líquido intersticial se efectúa mediante un transporte activo y pasivo. Por ejemplo, el agua y solutos pueden ser transportados a través de las membranas celulares o a través de los espacios que existen entre las células celulares. Luego, una vez ya producida la reabsorción a través de las células epiteliales hasta el líquido intersticial, el agua y solutos son transportados a través de las paredes de los capilares peritubulares para pasar a la sangre por medio de ultrafiltración, que está mediada por fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Este proceso ocurre en la barrera entre la sangre y el ultrafiltrado, en el corpúsculo renal o cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman forma parte del corpúsculo renal y constituye la porción inicial de la nefrona. Esta se encarga de que la sangre que fluye a través de los capilares glomerulares se filtre para producir el ultrafiltrado glomerular. A medida que el ultrafiltrado glomerular atraviesa el tubo urífero y los conductos colectores del riñón, sufre cambios que influyen tanto la absorción activa como pasiva, así como la secreción. Ciertas sustancias del ultrafiltrado se reabsorben, algunas en forma parcial como el agua, bicarbonato y sodio, y otras de manera completa como es la glucosa. Otras sustancias como creatinina, bases y ácidos orgánicos se añaden al ultrafiltrado, es decir, a la primera orina, mediante la actividad secretora de las células tubulares. Gracias. Mi nombre es Valeria Cobar y les voy a hablar sobre el concepto de filtración glomerular. La intensidad con la que se excretan las diferentes sustancias por medio de la orina representa la suma de tres procesos renales importantes, los cuales son la filtración glomerular, la reabsorción de las sustancias desde los túbulos renales hacia la sangre y la secreción de las sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. Este día yo les voy a hablar sobre la filtración glomerular. La filtración glomerular o el filtrado glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre. Esto quiere decir que eliminan el exceso de desechos y de líquidos que se encuentran en la sangre. Esto es muy importante, ya que por medio de la filtración glomerular podemos llegar a conocer si los riñones están funcionando correctamente, ya que podemos observar si hacen un buen filtrado de la sangre. Para calcular la filtración glomerular o el filtrado glomerular necesitamos de una fórmula matemática que compare los siguientes valores: edad, sexo, talla, peso, concentración de la creatinina sérica y raza de un paciente. En esta tabla podemos observar tres fórmulas para estimar el filtrado glomerular. La primera fórmula es llamada la fórmula de Cockcroft-Gault, es de las más usadas a nivel mundial y esta ocupa los valores normales que son sexo, edad, peso, talla y la concentración de creatinina sérica. La segunda fórmula es la fórmula de MDRD. Esta surgió en 1999. Esta, además de utilizar los valores normales, también utiliza dos valores que son la albumina sérica y el nitrógeno ureico en la sangre. Y yo les voy a hablar acerca del concepto de depuración renal. Como ya sabemos, la depuración es un mecanismo mediante el cual se elimina cualquier sustancia del organismo. Pero la depuración renal significa
que una sustancia es eliminada de la sangre y se excreta por la orina. La depuración renal es cualquier cantidad de plasma que se remueve en un minuto. Ese proceso es el resultado de la filtración, reabsorción y secreción. La depuración renal es muy importante y se utiliza generalmente en clínica, ya que por medio de la depuración renal podemos llegar a conocer el estado de salud renal. Muchas gracias. Buenas, hoy vamos a hablar sobre la utilidad de la prueba de depuración de la creatinina y su significado y valores normales. El análisis que ayuda a proporcionar la información sobre que también están funcionando los riñones. Esta prueba nos va a ayudar para medir los niveles de creatinina en tanto en la sangre y la orina. ¿Por qué? O cuál es la importancia de comparar los dos rangos, tanto en la orina y tanto en la sangre. Debido a que el examen de creatinina en la sangre vamos a ver que también está la filtración glomerular de los riñones, debido a que si en los riñones en la orina sale menos creatinina como un valor anormal, quiere decir de que hay una mala filtración si en la sangre está alta, debido a que como no hay una buena filtración y no está excretando los riñones, la creatinina se va a empezar a almacenar en la sangre y ahí es un gran problema. Aquí vamos a ver lo que es, la creatinina es un desecho químico producto de la creatina. La creatinina, como tal es el desecho. Y la proteína creatina, esta se almacena en los músculos de forma del sistema fosfágeno. Entonces ahí se almacena la creatina para proporcionar energía al músculo. Cuando esta creatina es utilizada, está el desecho que va a la sangre y la sangre pasa a los glomérulos de los riñones para que sea filtrada y excretada. La creatina es un químico que el cuerpo produce para suministrar energía principalmente en los músculos. Sí, el cuerpo lo produce y también lo podemos consumir en los alimentos, ya sea en carnes, en huevos, en lo que son más que todo en origen animal, vamos a encontrar lo que es la creatina, esa proteína y que, como anteriormente dije, de que se almacena en los músculos. Si la actividad renal es anormal, el nivel de creatinina en la sangre aumenta debido a que excreta menos creatinina a través de la orina, lo que le estaba explicando anteriormente. La depuración a menudo se mide en milímetros por minuto. Aquí podemos ver un claro ejemplo que de 88 a 128 milímetros por minuto en mujeres es un valor normal de creatinina, y del 97 a 137 milímetros por minuto en hombres. Y abajo están los otros valores, 1.65 a 2.33 milímetros por segundo, porque también se puede medir por segundos. Resultados anormales. ¿Qué quiere decir un resultado anormal de creatinina? Problemas renales, de lo que estamos hablando, que hay una mala filtración glomerular al nivel de los glomérulos. No hay una buena filtración, puede haber que hay un daño y ahí es donde podemos sospechar de un problema renal o una insuficiencia renal. Muy poco flujo en la sangre hacia los riñones, no hay una buena hidratación del paciente, entonces por ende va a salir alta la creatinina. Daño en las unidades de filtración de los riñones, pérdida de líquidos corporales, más que todo la deshidratación. Un paciente que llega deshidratado en la orina y en la sangre va a llegar con creatinina alta. Y mencionar de que a las personas que hacen pesas, muchas de esas personas se suplementan con creatina. Entonces, estos pacientes van a tener un aumento de creatinina, tanto en la sangre y en la orina, debido a que ellos están llenando su sistema de fosfágenos, entonces, de creatina. Entonces, como ellos están usando bastante constantemente creatina, siempre va a haber ese desecho que es la creatinina y por ende va a subir un poco más en los exámenes.
pero eso es de valorarlo en los pacientes, para eso es de preguntar si se suplementa o qué actividad han hecho, si toman mucha agua. Hola, mi nombre es Tania Coto y voy a hablar acerca de la reabsorción y la secreción tubular. Entrando ya a lo que es la función tubular, a lo largo de la filtración glomerular, algunas sustancias se reabsorben selectivamente en los túbulos, volviendo a la sangre, y a esto es a lo que nosotros llamamos reabsorción tubular, mientras que otras sustancias se secretan desde la sangre hacia la luz tubular, y este proceso es el que nosotros conocemos también como secreción tubular. Finalmente, la orina ya formada y todas las sustancias que contiene representan la suma de tres procesos básicos que se producen en el riñón, que son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Para muchas sustancias, la reabsorción tubular desempeña un papel mucho más importante que la secreción en lo que se refiere a su excreción final por la orina, pero la secreción tubular es responsable de las cantidades significativas de iones potasio e hidrógeno y de algunas otras sustancias que también aparecen en la orina. Y como podemos ver en esta imagen, la reabsorción de agua y los solutos filtrados se dan desde la luz tubular a través de las células epiteliales tubulares del intersticio renal, y estas van de nuevo hacia la sangre, y los solutos se transportan a través de las células por una vía transcelular, por difusión pasiva o por transporte activo, o también se puede dar entre las células por una vía paracelular, por medio de difusión. Luego tenemos el agua que se transporta a través de las células y entre las células tubulares por medio de ósmosis. Y por último tenemos que el transporte de agua y solutos desde el líquido del intersticio hacia los capilares peritubulares tiene un lugar por medio de la ultrafiltración, es decir, de un flujo en masa. Gracias. Explique la función de los túbulos renales, estructura, histología de los distintos segmentos de la nefrona. Estos son los encargados de reabsorber todas las sustancias útiles que se filtraron a nivel glomerular, tales como iones sodio y potasio, glucosa, aminoácidos y agua. La nefrona, esta se divide en una porción glomerular compuesta por la cápsula de Bowman y el glomérulo, y en una porción tubular que se divide en un túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. La primera función que van a desempeñar estos túbulos renales es la filtración. Esto ocurre cuando la sangre viene y por medio de la arteriola aferente ingresa al glomérulo, luego pasa a la cápsula de Bowman y seguidamente al túbulo proximal. Pero gran parte de esta filtración sale también por la arteriola eferente, y por eso sucede la reabsorción. La reabsorción, donde la glucosa o iones como sodio, cloro, potasio y algunos solutos como la urea y aminoácidos, además del agua, salen del túbulo contorneado proximal hacia la sangre. El resto de la reabsorción sucede en el asa de Henle y el túbulo distal. Luego se da la secreción. La secreción consiste en el paso de agua de alguna sustancia que no se filtraron o no se reabsorbió, erróneamente desde la sangre hacia los túbulos renales. Aquí son secretadas algunas sustancias como fármacos, potasio e hidrógenos que se añaden a la orina que se está formando. Por último, esas sustancias de nuestro organismo no necesitan llegan al túbulo distal. Estas pasan al túbulo colector y son expulsados en forma de orina, formada por agua, sales, urea, y a esto se le llama excreción. Entonces vamos a decir que reabsorción tubular es el paso de una sustancia a nivel tubular hacia la sangre, y la secreción tubular es el paso de sustancia de la sangre hacia los túbulos. Y vamos a ver ahora la histología de los distintos segmentos de la nefrona. La nefrona formada por corpúsculo renal, y vamos a tener el glomérulo, la cápsula de Bowman, y los conductos que forman a la nefrona son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El túbulo proximal, se va a dividir
se va a dividir en una porción tortuosa y la segunda porción, que es la parte recta del túbulo proximal. El túbulo proximal presenta un epitelio cilíndrico simple, bajo o cúbico simple. En este túbulo se reabsorbe el 65% de la carga filtrada de sodio y agua. Reabsorbe glucosa, aminoácidos, proteínas que vienen en el filtrado glomerular. El asa de Henle tiene 3 regiones. El asa, que vemos aquí, la rama descendente y la rama ascendente. La parte delgada del asa de Henle está cubierta por un epitelio plano simple. Alrededor del 20% del agua filtrada se reabsorbe en la rama descendente fina. Luego tenemos al túbulo distal, sus porciones, la parte recta del túbulo distal y la parte contorneada del túbulo distal. El túbulo distal cubierto por un epitelio cúbico simple. Este túbulo distal va a desembocar en el túbulo colector. No forma parte de la nefrona. Presenta un epitelio cúbico simple. Gracias. Tenemos la expresión osmolar, significado y modo de obtenerla. La expresión osmolar también se conoce como el aclaramiento osmolar, que va a ser el flujo de sangre que pasa por los riñones y como este queda depurado de sustancias osmóticamente activas en él. En un sujeto normal hay un aclaramiento osmolar de 1.5 ml, aunque cabe recalcar que no hay un flujo de plasma que quede completamente aclarado de una sustancia. Este aclaramiento osmolar nos va a ayudar para conocer cómo está la función excretora de los riñones, para conocer cuánto flujo de sangre está pasando por los riñones, la función filtradora glomerular, la reabsorción glomerular y la desecreción glomerular. Por ejemplo, si es un flujo de plasma que está pasando por los riñones y tenemos un mg de sustancia contenido en 1 mililitro y 1 mg se está excretando en la orina por cada minuto, entonces se dice que hay un aclaramiento osmolar de 1 mililitro por minuto. Por lo tanto, el aclaramiento puede definirse como el flujo de plasma que es necesario para conseguir las sustancias excretadas en la orina por unidad de tiempo. El aclaramiento se expresa por una fórmula matemática, que es la que tenemos aquí, y esta se obtiene a partir de la excreción urinaria, donde C significa el aclaramiento de una sustancia, U significa la concentración del urinario, por V, que significa el flujo de la orina, sobre P, que significa la concentración plasmática. Y de esta manera podemos sacar cuánto es el aclaramiento osmolar de una persona. Soy Alejandra Bolaños y voy a explicar la depuración osmolar, su significado y modo de obtenerla. La depuración osmolar es la porción de orina excretada de manera isotónica. Esta nosotros la podemos obtener mediante la siguiente fórmula. La depuración osmolar es igual a osmoles urinarios por el volumen urinario en mililitros por minuto entre lo que es la osmolaridad plasmática. La depuración osmolar está íntimamente relacionada con lo que es la depuración de agua libre. Esta es el volumen de orina que puede ser excretado libre de solutos. Esta nosotros la podemos obtener mediante la siguiente fórmula. Depuración de agua libre es igual al volumen urinario menos el valor obtenido de la depuración osmolar. Nosotros también podemos representarla como la cantidad de agua agregada o restada por minuto mientras ésta pasa por lo que es el riñón. Tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos obtener lo que es la depuración osmolar y la depuración de agua liberada. Tenemos acá osmoles séricas normal de 250 miliosmoles por litro, una osmolaridad urinaria de 300 miliosmoles por litro y un volumen urinario de 3 mililitros por minuto. Primeramente tenemos que aplicar lo que es la fórmula de la depuración osmolar, donde tendríamos que colocar los siguientes valores. Sería la osmolaridad urinaria de 300
por lo que sería el volumen urinario de 3 entre los osmoles plasmáticos, que sería de 250. Esto nos da un igual de 3.6 mililitros por minuto. Al tener este dato, nosotros empezamos a aplicar lo que es la fórmula de la depuración de agua libre. En este caso tendríamos que colocar lo que es el volumen urinario de 3 menos el valor obtenido de la depuración osmolar, que sería 3.6 mililitros por minuto. Esto nos da un igual de menos 0.6 mililitros por minuto. En este caso nosotros tenemos lo que es una osmolaridad urinaria de 300 miliosmoles por litro, lo cual vemos que esta es una sustancia hipotónica, la cual al tener la orina hipotónica vamos a tener una depuración de agua liberada negativa. Caso contrario sería que si nosotros tuviéramos lo que es una osmolaridad urinaria hipertónica, nuestro resultado de la depuración de agua liberada sería positivo. La disolución y contracción de la orina, empezando por el mecanismo de contracorriente. El mecanismo multiplicador en contracorriente permite al riñón proporcionar al medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante la utilización de la bomba de iones en la misma para reabsorber los iones de la orina. El agua presente en el filtrado fluye a través de canales de aquaporina saliendo del tubo de forma pasiva a favor del gradiente de concentración creado por las bombas de iones. Como podemos ver en la imagen, entra la nefrona al glomérulo para poder pasar por los túbulos contracorrientes proximales. Ahí es donde se encuentra la urea, los iones, agua y otros componentes, para luego poder pasar a la asa de Helm y ahí poder ya formar propiamente la orina. Luego volver otra vez a subir y pasar por los túbulos contorneados distales y ya luego poder expulsar la orina. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Francisco Chacón Reyes. Yo le voy a hablar de dos puntos importantes. Uno es producción y función de la hormona antidiurética. Para ello me voy a basar en este esquema que he hecho y vamos a abordar como primer punto la producción de la hormona antidiurética. Pues la hormona antidiurética es secretada en el lóbulo posterior de la hipófisis. Acá tenemos la hipófisis, justo acá en su lóbulo posterior. ¿Qué desencadena su secreción? Pues es un cambio en la osmolaridad de líquidos extracelular que hace que se contraigan las células osmorreceptoras. ¿Qué me va a desencadenar la retracción de las células osmorreceptoras? Pues me va a desencadenar una serie de señales nerviosas que van a llegar hasta el núcleo supraóptico, seguido de transmitirse al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se va a dar la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, la secreción de la hormona antidiurética va a entrar al torrente sanguíneo para llegar a lo que es los riñones, donde va a aumentar la permeabilidad al agua, específicamente en los túbulos distales, túbulos colectores corticales y conductos colectores medulares. Recordando de que la función principal de la hormona antidiurética es la reabsorción de agua. Pues el otro punto es la función de la hormona antidiurética. Pues esta hormona cuando aumenta va a tener la función de aumentar la osmolaridad de plasmática. Tiene función también de disminuir el volumen en sangre, disminuir la presión arterial. También nos da ese estímulo de la sed. Cuando el cuerpo necesita agua, pues es la encargada de
darnos la necesidad de dar el acto de tomar agua. También tenemos cuando la hormona antidiurética disminuye. Entonces, valga la redundancia, tenemos una disminución en la osmolaridad plasmática, contrario a cuando aumenta la hormona antidiurética. También se ve un aumento en el volumen de la sangre, contrario a que cuando aumenta la hormona antidiurética va a disminuir el volumen en sangre. También aumenta la presión arterial y en el caso de fármacos, en el caso del alcohol, aquellas personas que toman alcohol tienen esa necesidad de ir al baño seguido gracias a la disminución de la hormona antidiurética, a la presencia de lo que es el alcohol en sangre. En la importancia clínica de la capacidad renal para concentrar y diluir la orina, tenemos que si hay una restricción de agua, sabemos que a nivel plasmático tenemos muchos receptores. Entonces, cuando hay una disminución de agua, la sangre se concentra o aumenta en la osmolaridad. Y esto ocasiona que los osmorreceptores emitan una liberación de hormona antidiurética, creando antidiuresis, y genera la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal o túbulo colector. Esto origina que el volumen de la orina sea bajo y la osmolaridad de la orina aumente, creando una orina más concentrada o una orina hiperosmolar. La orina tiene una osmolaridad de 1200 a 1400 miliosmoles por litro o medio litro por día. Cuando hay una ingesta de agua, la osmolaridad plasmática disminuye. Entonces, la hormona antidiurética no es liberada, sino se inhibe, creando la antidiuresis acuosa y la reabsorción de agua disminuye, creando el volumen de orina aumentado y la osmolaridad de la orina disminuye. Esto hace que tengamos una orina con menor concentración o una orina hiposmolar. En este caso, la orina tendría una osmolaridad de 50 miliosmoles por litro o 4.5 litros al día. Nuestra bibliografía fue sacada de la Fisiología Médica, tercera edición, de Guyton, en el capítulo 28 y el capítulo 29. Y algunas otras investigaciones. Le agradecemos por su atención. Gracias.